Reporte 100. Joel, gracias por tomar la llamada, doctor Joel Espejel Blanco, profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Sonora. Buenos días. Buenos días, un gustazo, Katy, Jesús. A ver, y un saludo a todo el auditorio de Reporte 100. Gracias. A ver, Joel, híjole, ya estamos tocando fondo. La proyección es del 12.8% del Banco de México. A lo largo de la pandemia, varios economistas habían pronosticado, habían proyectado, hacían su perspectiva de que pudiéramos cerrar con una caída de 2 dígitos. Efectivamente, Jesús, este es el pronóstico más duro que da Banco de México esta semana. El Fondo Monetario Internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y Banco Mundial ya habían estimado una caída por encima del 10%, 2 dígitos. Uh-huh. Pero esta semana ya Banco de México, a través de una encuesta que hace a los principales ejecutivos en economía y en finanzas en México, ya prevén una caída del casi 13%, 12.8%. Esto a raíz de la paralización de los procesos productivos y además de la caída en Estados Unidos. Estados Unidos tiene también un problema económico, acaba de reportar lo que es el dato para el segundo trimestre, que fue abril-junio de este año, y una caída del 31.7% en Estados Unidos. Y siempre decimos que cuando le da un estornudo a Estados Unidos, por acá nos da neumonía. La caída para el segundo trimestre de la economía mexicana fue del 17.1%. Nunca registrado, histórico este dato para la economía mexicana. Representó la caída de 18 a 15 billones de pesos, que son 3 billones de pesos menos del Producto Interno Bruto para la economía mexicana. Es decir, se dejaron de mover 3 billones de pesos en la economía mexicana, y es la caída del Producto Interno Bruto más aguda en los últimos años. Entonces, esto nos lleva a que, desgraciadamente, se tengan que estar aplicando políticas económicas que muchas de ellas no están resolviendo este problema. Y la política económica es la monetaria, bajar la tasa de interés, que es lo que ha estado haciendo Banco de México, 4 recortes para estar actualmente en 4.5%, y la política fiscal ha sido un reajuste, y además de solicitar deuda al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo por $1,000 millones a cada institución internacional, más los $6,000 millones en colocación de bonos por parte de la Secretaría de Hacienda y que fueron adquiridos en junio, con el objetivo de estabilizar la moneda y que no impactara tanto en la economía mexicana. Hay que recordar que en abril rozó casi los 25 pesos mexicanos por $1 estadounidense. Joel, ¿en qué se traduce? ¿En qué se traduce en términos prácticos una caída como la que está pronosticando el Banco de México para el cierre de 2020? Sería prácticamente 5 billones de pesos menos en circulación de los 18 que estamos acostumbrados de crecimiento del Producto Interno Bruto. ¿Ok? 18 billones por lo general se ha estado moviendo la economía mexicana en los últimos años. Y si vemos el presupuesto, es de 6.2 billones de pesos, ¿no? Es decir, sí, son prácticamente 3 veces el presupuesto, lo que crece el Producto Interno Bruto. Y va a caer en 5 billones. Estamos hablando que se va a ir a 13 billones de pesos el presupuesto. El PIB, que va a ser 2 veces el presupuesto de la economía mexicana. Entonces, esto implica que se cierren aproximadamente 600,000 empresas en el país. Eso es lo que te iba a preguntar. Provocando un cierre que va a llevar al desempleo de aproximadamente 2 millones de personas que están en la formalidad, más 22 millones que están en la informalidad. Estamos hablando aproximadamente de 24 millones de personas que van a quedar desempleadas, tanto formales como informales. Esas son las consecuencias de que caiga el Producto Interno Bruto. Hemos visto que el Producto Interno Bruto de México pues ha estado cayendo desde hace
desde hace rato. O sea, no hemos logrado más que ir en declive desde hace ya varios meses. Todavía revisando una nota del mes de julio, el PIB de México sufre caída de 17.3%, ya era una caída histórica cuando se dio a conocer este dato. Y nuevamente volvemos a escuchar, es decir, ya no hay manera de detenernos, por decirlo de alguna forma. Vamos como en picada, o es una bola de nieve que simplemente va creciendo conforme pasa el tiempo. O ya tocamos fondo. O esto sigue todavía. ¿Sí? Afortunadamente, INEGI nos da un buen respiro. Publica esta semana lo que es el dato del indicador global de la actividad económica, donde ya para junio se registra un incremento del 8.9% para lo que es junio, con respecto a mayo de este mismo año. Las actividades secundarias son las que más subieron, por encima del 20%, tuvieron un incremento. Hay que recordar que el 1 de junio se reactivaron actividades que se les consideró no esenciales, como la construcción, el sector extractivo y lo que viene a ser la industria del transporte, donde está el sector automotriz, aeronáutico y aeroespacial. Esto provocó que el desempleo, que fue el más agudo que se generó en estos tres sectores que acabo de comentar, se recuperara. No a los niveles que se tenían antes de la pandemia ni del año pasado, que hay que recordar que se decreció en menos 0.3% el 2019. Ya traemos arrastrando prácticamente 6 trimestres que hemos caído en la economía mexicana. Ya hay una recesión por la contracción del Producto Interno Bruto en estos últimos meses, y esto nos lleva a que para junio ya se está viendo respiro, porque ya lo dice este IGAE, que es el indicador general o global de la actividad económica, donde vemos que ya hay un pequeño respiro, y además los datos que da de desempleo el Instituto Mexicano del Seguro Social ya son menores. En abril hay que recordar que estuvo por encima de 500,000 de desempleos, 300,000 en mayo, 83,000 en junio, y ya vemos que en julio hay 3,000 pérdidas de empleos. Entonces ya vemos que hay una luz al final del túnel, por lo menos ya se está reactivando la economía mexicana, pero hay que tomar sus reservas, porque si no se estabiliza adecuadamente la pandemia, es decir, el número de contagios por parte de este virus, eso nos va a llevar a que pueda haber rebrotes, como ya está pasando en España, en Francia y en Corea del Sur, y ahí sí la caída va a ser más aguda para la economía mexicana, porque no va a poder contener este número de contagios, y esto va a llevar a volver a tomar estas medidas estrictas de confinamiento económico y de distanciamiento social, y esto generará que se vuelva a tener una caída del Producto Interno Bruto, de desempleo, y se va a incrementar la pobreza. Justamente eso te iba a preguntar. Estamos platicando con el doctor Joel Espejel Blanco, profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Sonora. Le quedan prácticamente 5 meses al año. ¿Pudiera haber un ajuste todavía en la proyección del Banco de México y en lugar de 12 subirlo? Sí, lo puede subir aún más. Hace unas acotaciones Banco de México al respecto, que le considera riesgos, y los riesgos son no saber la duración de la pandemia, es decir, la profundidad que vayan a tener las medidas de contención y de distanciamiento social, más los riesgos de posibles rebrotes que se vayan a generar regionalizados, y además se desconoce si va a haber un tratamiento efectivo o una vacuna disponible en los próximos meses. Así es. Entonces, esto lleva a tener una incertidumbre para tener un pronóstico adecuado, pero aún así Banco de México da este pronóstico, el más agudo, es de tener esta caída del 12.8%, y además ve que hay algunos componentes débiles de la demanda agregada. ¿A qué me refiero con esto? Que no se esté generando consumo, inversión y gasto público por parte del gobierno federal y los gobiernos locales, que son las principales variables para que crezca el Producto Interno Bruto de nuestro país. Entonces aquí se puede volver a analizar, va a hacer otra encuesta Banco de México en los próximos meses a los ejecutivos en economía y finanzas del país, y puede ser que sea más aguda la caída del Producto Interno Bruto si se generan estas condiciones de riesgo que está visualizando. Y es que se nos da un rebrote del contagio por abrir los procesos productivos o las empresas, y no se siguen los protocolos de sanidad
no se siguen al pie de la letra las medidas que se deben de seguir por parte de las autoridades de salud y de trabajo en nuestro país, claro está que puede haber un rebrote y esto sí va a llevar a seguir otra vez las medidas estrictas de confinamiento y el Producto Interno Bruto va a caer, se va a generar más desempleo porque los rebrotes va a provocar estas consecuencias y además más pobreza. Qué panorama, Joel Espejel, del que nos habla, y sí pareciera que seguimos entonces en esa bola de nieve. Cuando ocurren circunstancias como esta, cuando factores como el COVID, cuando factores como la pandemia nos llevan a que se tomen estas medidas que menciona, ¿qué tendría que hacer el gobierno o en coordinación también con los propios empresarios? ¿Qué medidas habría que tomar para paliar un poco o para tratar de que los efectos no sean tan graves y la caída tan estrepitosa como la que nos está mencionando? ¿Qué medidas? Así es, Katy, aquí se tiene que coordinar adecuadamente el gobierno federal con los gobiernos locales, al igual que con el sector empresarial, porque no nomás es abrir o aperturar los sectores económicos, sino seguir los protocolos sanitarios que son sumamente estrictos y que implican un costo para las empresas. Igual para el gobierno si decide aperturar lo que es el sector gubernamental para atender la apertura de empresas, para atender trámites relacionados con el flujo de dinero para que las empresas sigan funcionando. Entonces aquí es importante que en la aprobación de estar autorizando conforme avance el semáforo del COVID, que pase de naranja a color verde, que se haga de forma correcta. Esto implica un costo por parte de las empresas y del propio gobierno, porque tiene que adquirir lo que son mascarillas, cubrebocas, todos los sanitizantes adecuados para que no se contagie la gente. Si no se hacen estas medidas, se surge la posibilidad de que haya rebrotes. Y si hay rebrotes, esto nos va a llevar a volver a confinar a la ciudadanía y a las empresas, cerrarlas, y es cuando se va a generar una caída del Producto Interno Bruto de nueva cuenta en los próximos meses. Joel, tenemos que ir cerrando. Nada más rapidito, de manera así muy puntual. Varios colegas tuyos, economistas, afirman, yo no sé si sea una afirmación un tanto cuanto temeraria, que el sexenio en materia económica está perdido. ¿Coincides con esa versión? De hecho, lo dice el propio Banco de México. El subgobernador del Banco de México, el doctor Esquivel, ya declaró dentro del informe que se presentó esta semana, el informe trimestral de Banco de México, que va a costar entre 3 y 5 años recuperar la economía mexicana a los niveles de 2018. Entonces esto sí es drástico porque no vamos a tener el crecimiento que estamos acostumbrados a tener del 2% en promedio, sino por debajo del 1%. Pues adiós aquel 4% prometido, ¿no? En campaña. Y efectivamente, le va a costar a la economía mexicana, y esto hay que tenerlo en cuenta porque no va a haber los empleos suficientes y la pobreza va a tener un retroceso de 10 años, la política social, y tenemos que todos juntos buscar soluciones porque vemos que la pandemia, entre otras decisiones de política económica que se han seguido, no han sido los correctos, acorde a lo que han aplicado otros países, y esto nos va a costar más. Y vemos que Estados Unidos está tomando una decisión de política monetaria sumamente aguda, sacrificar la inflación y la tasa de interés, tenerla prácticamente cero, con el objetivo de emplear a su gente. Y nosotros tenemos que actuar en consecuencia al respecto. Banco de México tiene que hacer lo propio y no estar dependiendo de un aspecto de que entre la inversión extranjera directa o la inversión en portafolio para que crezca la economía mexicana, sino que tenemos que tener una estructura más sólida en el mercado interno para poder desarrollar. Muy bien. Muchísimas gracias, Joel Espejel Blanco, economista, académico de la Universidad de Sonora. Como siempre, interesante escucharle. Que tenga buen día. Igualmente, Katy, Jesús, y un saludo a todo el auditorio de Reporte 100. Buen día, doctor. Reporte 100.